Estamos con Flavio Becerra, fotógrafo de la comarca lagunera, para conocer sus experiencias acerca de su trabajo fotográfico. ¿Qué le ha significado? ¿Qué te ha significado? ¿Cómo te has sentido en tu desarrollo profesional? Ya después de la preparatoria hice un año de artes plásticas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda, la que depende de Bellas Artes, y aquí en Torreón hice la carrera de diseñador gráfico, pues en una universidad local. Aparte de eso, pues he seguido realizando capacitaciones y tomado talleres con diferentes maestros, tanto de fotografía como de artes visuales, que en mi caso son, digamos, mis dos vocaciones, ambos oficios. ¿Por qué la fotografía, Flavio? ¿Qué te atrajo de la fotografía? En primera instancia lo que me atrajo fue el aspecto químico de la imagen, el aspecto de la óptica. Desde niño siempre fui muy curioso, me la pasaba intentando crear iluminaciones para las cosas que yo hacía para hacer observaciones en el microscopio. Y de ahí me nació, siempre tuve esa inclinación por ver un poquito más allá de lo que el ojo humano puede ver. Entonces me llama mucho la atención cómo poder ver las cosas muy pequeñas o muy distantes. Esa parte física de la óptica me llama mucho la atención, la iluminación también. Y ya un poquito más grande me llamó mucho la atención el aspecto químico, cómo se revelaba y cómo se imprimen las fotos. Que esa parte ya desapareció un poco, ya no es lo que usamos los fotógrafos en el día al día con la foto digital, pero en primera instancia fue eso. De hecho, antes que aprender a tomar fotos, yo aprendí a revelar fotos. Eso es muy simpático, que yo de niño iba y compraba a la difunta tienda Reyes G los reveladores y los fijadores e intentaba revelar fotografías. Desde luego no me salían, yo estaba muy chiquillo, yo tenía unos 11 años cuando intentaba hacer eso. Unas cosas me salían, otras no, faltaba un ajuste ya más profesional, pero esa experiencia muy muy temprana me ayudó para que ya más adelante, ya cuando retomé el gusto, y digo retomé como a los 17 y 18 años, pues ya no le tenía miedo a los materiales, que eso siempre es muy intimidante al principio. ¿Cuánto llevas de fotógrafo? Pues, ¿Cuántos años llevas de fotógrafo? Mira, si hacemos la cuenta, ese primer acercamiento fue a los 11 años, tengo 56, sácale las cuentas, es un poquito. Ahora, ya cuando me puse así la cachucha, decir, quiero tomar fotografías, fue a los 17, 18 años. Podemos cerrar la cifra a los 18 años. Y hay sí, porque a los 17 todavía andaba así como con un pie en otra, pero hay algo muy simpático. El primer acercamiento que yo tuve con la fotografía fue de muchas maneras. Primero, obviamente, ver fotos de artistas locales, internacionales, nacionales, querer reproducir lo que yo veía, poder reproducir las cosas que me gustaban de esos trabajos, verlo reproduciendo en mi trabajo me gustaba mucho. Y otro aspecto muy divertido, bueno, yo digo que es divertido, no sé cómo lo ve el público, pero era un poco con la intención, las malas intenciones de pedirle a mis amigas que posaran sin ropa para mis trabajos. ¿Por qué? Porque era muy difícil en ese entonces, aquí en Torreón, conseguir modelos que posaran, hacer sesiones de figura humana durante mucho tiempo. Sí, es muy difícil, sobre todo que un particular le diga a una chica que contrate a una persona, te voy a dibujar, quiero hacer muchos dibujos y pinturas a partir de tu figura, tú vas a hacer la referencia. Y la manera antigua en el dibujo, pues era invitar a la modelo o pagarle en las academias, en los estudios profesionales, a que estuviera posando hasta días. Aquí en Torreón, para empezar, no había dónde acudir, no había talleres ni de foto ni de pintura con esa materia, con esa asignatura, y la gente tampoco no tenía esa apertura mental para hacerlo. Entonces lo que yo hacía era aprendí a tomar fotografías para decirle a las chicas, mira, déjame tomarte unas fotos, y de ahí hago mis dibujos. Lo increíble es que no todas, desde luego, ni muchas, porque hay gente que dice, oye, tú convences a todas. Bueno, fuera, yo le digo a 20 y una me dice que sí, las 19 más me batean, pero eso es natural, eso pasa incluso en... Es que no ven a las otras 19 sí. que
preguntaste. Así es. Nadie las ve porque no queda registro de eso. Pero entonces fue ese primer impulso, como decir, bueno, ya sé tomar fotos, ya sé revelarlas, y eso de revelarlas, como un tip, me servía, es otra cosa que ya se perdió con los años, me servía como pretexto, como estratagema, porque no eran fotos que tuviera que llevar a un laboratorio como Reyes G o como estas farmacias o estos mini labs, y que esas fotos estuvieran al alcance de los empleados del laboratorio. Yo las procesaba, las revelaba, entonces las chicas se sentían un poquito más protegidas, digamos, en su intimidad, en su integridad, porque no era algo que iba a andar por todos lados. Claro. Y al resto. En la vitrina de Reyes G. Sí, ya el trabajo final es otra cosa, ya el trabajo, lo que resultara. En primera instancia eran dibujos. Lo que resultaba el dibujo, bueno, pues es un dibujo, ¿no? Nadie iba a saber quién había sido la modelo de esas imágenes. Aparte, no eran fotografías, no eran dibujos donde se viera el rostro. Más o menos por esas fechas y un poquito por esa motivación, profundicé un poquito más en ver fotografía de otros autores. Y entonces, a partir de ver fotografía de otros autores, me dio la inquietud de decir, vamos a hacer esto que yo vi. Te puedo decir montones de nombres de muchos fotógrafos que me gustaron. Universitaria. Sí, a los 18, 22, 23 años que acabé la carrera. Entonces, cuando yo empecé a ver fotografías en vivo de autores grandes, y como un referente para mí fue Robert Mapplethorpe en aquellos años, que tuve la suerte de ver una exposición muy grande de obras de él, pues quise reproducir eso. Obviamente con una camarita de 35 milímetros no iba a obtener esos resultados. Él trabajaba con cámaras de formato medio de placa, pero también eso sirvió porque me abrió un poquito más el panorama de que las cámaras de chiquitas, la de 35 milímetros, sirven para ciertas cosas, pero ópticamente, si uno quiere obtener ciertos resultados, necesitaba tener un equipo un poco más grande. ¿Qué querías encontrar como resultados? Por ejemplo, así en básico, para no profundizar mucho, la riqueza de los detalles y el manejo de la luz. Por ejemplo, las luces altas en la película antigua, la chiquita, la de 35 milímetros, se perdía mucho, mientras que en el formato medio tenías más posibilidad de dominarla. ¿Y en cuántos ISOs altos? ¿Ande? ¿En las rápidas? ¿ISOs altos? No, de hecho, siempre me acostumbré a usar sensibilidades muy bajas, de trabajar como entre 100 y 200, nada más. Oye. Pero sí había esa riqueza de grises en la fotografía. En cuanto a la cuestión técnica, sí. En la cuestión de contenidos, tu inclinación hacia el arte erótico, me parece que eres de los pioneros en cuanto a que fuiste que abrió ese tema aquí en la comarca lagunera, allá por lo que eres 80. Bueno, mira, yo creo que eso se da por nacencia, porque hay gente que me pregunta mucho, incluso una entrevista que me hicieron hace muchos años en una revista de Kodak, cuando Kodak era una marca que importaba, me dio una entrevista para su revista y me dicen, oye, precisamente la misma pregunta que tú, ¿y por qué desnudos? Digo, bueno, es uno de los grandes géneros, como el retrato, como el paisaje, como el periodismo. Digo, pero cosa curiosa, yo hago mucha foto de ballet y hago también y yo creo que hago más foto de ballet que de desnudo. Lo que pasa es que el ballet no es algo que al presentarlo ante el público te confronte con tus valores. ¿Te confrontó la foto erótica? Con mis valores no, más bien con los valores del público. Mira, a lo que iba a decir es que yo creo que es algo que uno ya tiene esa inclinación por algunos temas. Me gustan mucho, y se ve muy claramente en estos trabajos que hago, se ve muy claro que lo que busco son los paisajes y los edificios. Son dos partes que me gustan mucho del entorno, del entorno que construimos los seres humanos y del entorno al que afectamos, que es donde vivimos. La modelo en esas construcciones. Mira, es como un detonante. Y puede ser para muchas cosas, podemos hablar horas y horas sobre ese tema, pero un detonante es que valora mucho la presencia femenina, sobre todo si lo pones al momento de que yo lo ponía en edificios antiguos, servía como contraste porque tú estás viendo presencias de mujeres muy bonitas, muy jovencitas, con unos cuerpos así muy estéticos, en entornos que
que en algunos casos ya están muy deteriorados por el olvido, por el abandono, por el descuido, o en el caso de una serie muy bonita que a mí me dio mucho gusto hacer, en el, ¿cómo se llama? En el edificio Arocena, pero antes de que lo remodelaran, cuando estaba todo apenas en proceso de restauración, se notaba de inmediato que esos lugares tenían décadas de descuido. Entonces, para empezar, genera un contraste. Y luego ya ese contraste, el contraste, digamos, de eso que acabo de enumerar, de la belleza, de lo nuevo, de lo terso, con lo rudo. ¿Sí? De la gente que vivía en ese. Y aparte sí, porque hay un valor de que esa gente tenía pues ciertas cosas. Ahora, ¿hacer la foto para la gente esa o para el público o para una expresión artística? Ahí es donde yo quisiera enfocarme. Porque dices, la belleza sí, pero un cuerpo vestido también es bello. Claro. Se viste bien. Sí, pero en este caso estamos hablando. Sí, ok. Pero estamos hablando de desnudo. No se puede hacer un desnudo con ropa. No por Así. eso, pero todas las de belleza, no las Sí, de desnudo. Bueno, sí, pero estamos hablando del desnudo como género, por decir que son géneros, el retrato. Tú puedes hacer un retrato de una persona completamente desnuda, pero funciona porque la carga psicológica de la imagen está en el rostro, en la expresión, en lo que quiere cualquier parte del cuerpo, sí, es parte de un desnudo. Pero al momento de que pones, de que eliminas el rostro y haces mucho hincapié, un hincapié muy subrayado en la expresión corporal, pues ya estás hablando de eso. Aunque le puedes poner hacia algunos accesorios. Me acuerdo que esa serie, la chica llevaba sombreros y media y todo eso, pero evidentemente estaba desnuda, es decir, el pecho, las caderas, el abdomen, el vientre, todo estaba sin ropa, todo estaba expuesto. Entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? Lo primero que iba a responder cuando me preguntaste de que, ¿por qué desnudos? ¿Qué es lo que te inclina? Sí. Mi primera respuesta iba a ser, yo creo que es algo que ya trae uno de curiosidad hacia esas cosas. Es como un gusto, es como, ¿por qué me gusta hacer paisajes? ¿Por qué me gusta hacer fotos del cielo, aunque no salgan desnudos, aunque no salga nadie? Pues porque me gusta mucho. En el caso de las chicas, pues yo creo que las niñas me gustaban desde chico. A lo mejor no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo decirles. En esa época no me pasaba por la cabeza que iba a acabar tomándoles fotos a algunas chicas. Reto, ¿no? Sí, de cada fotógrafo. pero aparte, yo como le digo a la gente humorísticamente, se me hace que yo no jugaba al doctor con mis amiguitas, yo jugaba al fotógrafo y a su modelo. ¿Hace cuántos años de estas fotos? Las primeras que ya presento y que sigo presentando en exposiciones deben de haber sido como del 91-92. Hace ya tiempo. Ya tiempo, ya pasó, ya llovió bastante tiempo. Ahora, yo las empecé a trabajar por un gusto. Al principio no lo pensé como algo programático, decir voy a hacer algo que confronte los valores de mi sociedad, voy a hacer algo que sea disruptivo, que vaya a exponer. Sí, pero no, las hacía más bien por gusto para mí. Pero todo eso de enfrentarse con los valores, de la reacción del público, ¿cuándo se da? Pues precisamente cuando ese trabajo lo empiezas a presentar para con la gente. ¿Por qué confrontarse y no verlo como una aportación? Bueno, primero que nada porque la sociedad de aquel entonces no lo tomaba como un aporte. Mucha gente, y desde la carrera sí me acuerdo. ¿Pero de qué gente hablas? Tanto del público, mira, en primera instancia, la gente más cercana a mí, los compañeros de la escuela. Yo estaba en un ambiente universitario, entonces era lógico que yo conviviera pues la mayor parte del día con amigos y con amigas de la universidad. Y yo me acuerdo que muchas señoritas, compañeras de la carrera me decían, oye, ¿por qué siempre haces ese tipo de cosas? ¿Por qué no haces cosas bonitas? Y me decían así una lista de 2, 3 nombres de artistas que según sus parámetros sí era arte bonito. Y bueno, ¿cuál era la respuesta en aquel entonces? Pues yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y raro porque estabas en una carrera donde supuestamente los alumnos tienen una apertura mental para ver ese tipo de cosas. Esa es la teoría que deben de tenerlo. Pero también es lo que yo pensaba. Por eso te digo que ese enfrentamiento con el entorno externo, con la sociedad, con el público, se da cuando empiezo a presentarlo. Obviamente no siempre ha sido negativo. ¿Cuál era tu aportación en este concepto de arte? Mira, yo creo que la aportación era pues muy sencilla y muy lógica,
que era estar haciendo eso, que ahí andaba en el mundo, en revistas. En aquel entonces no había redes sociales, pero cuando la gente en aquel entonces, cuando uno se refería a que vamos a hacer desnudos, siempre el referente inmediato era la revista Playboy. Que Playboy tiene unos lineamientos editoriales muy muy claros. No tiene nada que ver, por ejemplo, con las fotos de Robert Mapplethorpe que mencioné hace rato, ni con los otros autores de este género internacionales. El género es mucho más amplio. Esto es apenas ese tipo de revistas y todas las competencias que habían, pues era apenas un porcentaje mínimo de todo el mundo que hay. Entonces, mi aportación, ¿cuál era? Creo yo que hasta la fecha sigue siendo que se presentó de una manera un poco más suelta, más libre y sin ese rollo de que esto es para adultos, esto no es para todo público. No, debía de presentarse en galerías públicas, en universidades, como tú lo acabas de decir, ante cualquier persona, y que eran fotografías que hacían un hincapié en que estaban tomadas en el entorno. ¿En cuál entorno? Pues el que acabo de mencionar, el de los edificios de valor histórico de la ciudad, como el Hotel El Salvador, como el Museo Arocena, bueno, ahora es museo, un montón de edificios más que hay aquí en la ciudad y donde he trabajado mucho, como en el ambiente, en el paisaje desértico. La modelo era complemento. No sí, era. Sí y no, porque... Sí. Dijiste, es un factor detonante. Sí, pero sí y no, porque mira, y vuelvo a lo mismo. Hay fotografías donde la presencia de la modelo, en mis fotos, me estoy refiriendo ahorita a mi trabajo, donde la modelo llena prácticamente todo el encuadre de la imagen. La modelo está en primer plano y el edificio está como en un segundo o tercer plano por allá, como si fuera un accesorio. Y hay fotografías en donde el paisaje es muy amplio y la modelo ocupa pues, un porcentaje muy muy pequeño de la imagen. Pero sin embargo, si visualizas tus fotografías, el peso que tienen tanto ya sea la modelo o el entorno, el paisaje y cada elemento de la composición, si tú piensas que si quitas por ejemplo el paisaje ya no sería lo mismo, o si quitas la modelo también. Claro, mira, ¿y eso qué es lo que pasa? Yo me lo planteo de una manera más de una búsqueda formal, y pese a que sigamos hablando del contenido, es una búsqueda formal. Es como cuando dices, vámonos con palabras grandes, ¿qué verso crees que le sobra a la Divina Comedia? No porque mi trabajo fotográfico sea como la Divina Comedia, pero es muy sencillo. Si a la Divina Comedia, al Quijote o a cualquier obra que tú consideres grande le quitas un párrafo, un renglón, la obra ya no va a estar completa, se va a notar que algo faltó. Sí. Entonces, lo que tú acabas de decir es un poquito en lo que yo iba, de que la chica ya está, puede ser un detonante, puede estar ocupando un porcentaje muy pequeño del espacio, o puede estar ocupando más de la mitad del 80% de la imagen, pero si quitas el paisaje, la foto no va a tener el mismo sentido. Por ejemplo, en estas fotografías también tengo una serie de fotografías donde la chica está en el estudio, son fondos completamente negros, oscuros, entonces no hay esa interacción con la construcción o con el paisaje. Sí. Pero al momento de que está el paisaje ya empieza a haber un diálogo entre la figura humana y el lugar donde está la persona. ¿Tenían un compromiso local? O sea, los temas de tus composiciones, de tus fotografías, ¿era un compromiso con tu momento en Torreón? Sí, mira, porque aparte hay algo también muy simpático. Yo en aquellos años yo empezaba a tomar conciencia fotográfica, porque conciencia física de salir a la calle y ver cómo están los edificios y todo eso, pues siempre lo hemos vivido. Bueno, yo al menos creo que siempre he sido consciente de ello. Pero cuando lo integro al estudio, a las fotografías, ocurrió algo. Y uno de los primeros trabajos pagados que tuve, todavía estando en la universidad,
fue de fotógrafo para una revista, la revista de Coahuila. Y el primer encargo que me hicieron fue de la contaminación urbana y el deterioro urbano aquí en Torreón. Entonces me encargaron hacer fotografías de los edificios viejos que están deteriorados y que se están maltratando mucho aquí en la ciudad y en Saltillo. Bueno, lo de Saltillo ahí está todavía, pero aquí en Torreón. Y eso me permitió... Buenas noches, estoy vendiendo cosas. Y me permitió... Eso de ir a visitar esos edificios me permitió meterme a ellos. Porque aunque ya los había visto toda la vida, ya los conoces, ya cuando los ves por dentro, ya con un criterio fotográfico de contarle algo a la gente a través de esas imágenes, me dijo algo. Y como yo ya estaba empezando a hacer las fotografías de desnudos aparte, dije, bueno, se va a hacer muy bonito, va a ser muy bello traer a las modelos a estos edificios y hacer aquí las fotos. A ver, en ese aspecto, ¿qué papel juega la mujer cuando no está en el edificio, cuando está en el estudio? En concepto de arte, ¿qué papel juega la mujer? Bueno, desde luego, el arte, tú sabes, es muy proyectivo. La gente va a proyectar sobre la imagen, y más sobre una imagen que confronta valores o que invita a hacer un diálogo con los valores, como es el desnudo femenino y masculino también, porque también he hecho desnudos masculinos, aunque la gente no me los conoce mucho, en parte porque tampoco yo no los he estado ni cabildeando, ni presumiendo, ni nada de eso. Pero yo creo que él juega, primero que nada, el visual, el que la fotografía sea una invitación a contemplar cómo es el ser humano. Yo tengo una idea que cuando la digo como en broma, pero me la creo porque creo que es más de la mitad. Yo siempre le digo a la gente, mira, lo cierto es que el ser humano en sí, como objeto estético, el ser humano no es tan bonito como creemos que somos. En realidad, ¿a qué me refiero? Tú plantéate una idea de lo que quieras hacer como fotógrafo. Bueno, en mi caso, yo como fotógrafo digo, no se trata tanto de salir a la calle e invitar a la primera persona que quiera posar sin ropa para mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es eso. Si yo consigo, por ejemplo, a una persona que tenga sobrepeso, que tenga celulitis, y aparte hago en las fotos mucho hincapié sobre sus grietas dérmicas, sobre todo eso, sobre lo ajado del cuerpo, no es lo mismo, y esto no es en demérito de nadie, pero no es lo mismo el busto de una mujer que ya tuvo bebés al busto de una chica que tiene 18, 22 años, que todavía no ha pasado por un proceso de embarazo y lactancia. Estás hablando de otra cosa. Puede parecer un poquito este concepto de belleza, puede parecer que se está cayendo en la idealización, pero cuando trabajas con modelos que ya pasaron por este proceso de que su cuerpo ya cambió, ya tuvo este tipo de experiencias o vivencias vitales, valga la redundancia, pues desde luego también va a haber belleza en eso. Y al momento que lo presentas al público, claro que también va a haber una confrontación y va a haber de todo. Va a haber quien te diga, qué bueno que estés invitando modelos así, mujeres que ya dieron pecho, mujeres que ya dieron a luz, chicas embarazadas, qué bueno que la estás invitando a que pose así, porque la belleza no debe ser restringida únicamente a las doncellas o ese parámetro de belleza idealizado como lo hacían los griegos o los renacentistas. Y desde luego va a haber gente que proteste y que te diga, ¿y ahora por qué invitaste a una gorda? ¿Por qué invitaste a una celulítica? Que ella no te alcanzó para modelos guapas. Eso ya no está en mí. Es explicándole a cada persona qué es lo que pueda pensar del resultado de mi trabajo. El trabajo se hace, se presenta y un lugar común ahorita es decir, la obra cuando ya está terminada ya no le pertenece al autor del 100%, ya le pertenece al público, ya es del mundo, ya es de quien quiera verla y hacer su propia interpretación de esas imágenes. Fíjate que cuando nos has hablado de las anécdotas de cuando has interactuado con chicas para hacer las sesiones, que te topaste con las mujeres que trabajaban en los table dance. Sí. Siento que visualizas más tu fotografía femenina desde un punto de vista femenino también. O sea, no lo ves desde el lado del hombre,
y de la belleza sexual de la mujer nada más, Sí, sino esto que estás platicando, que narras más bien los aspectos mundanos de las mujeres y de su día a día, ¿no? Para Sí. que se identifiquen más tipos de mujeres con tu fotografía. sí. Mira, insisto un poquito en esto del tema. No creas que es algo programático que yo dije, voy a hacer esto. Pero si hay algo que sí es consciente, que es ponerme un poquito en los zapatos o en el pellejo de las mujeres. Sí, ponerte los tacones. Sí, las medias. Mira, Maquillaje, como peluca. anécdota, a Monsi le consta, lo conocí, me conoció y conoció muy bien ese proceso. Cuando allá a los 16, 17 años, mi hermano y yo empezamos a hacer historietas. Yo hice una historieta que luego tuve la suerte de que se publicó en México, sobre un grupo de estudiantes de secundaria, de allá de los años 80. Bueno, porque nosotros vivíamos en los años 80, fue cuando empecé a hacer eso. Y lo curioso era que yo podía ponerme muy bien en la mentalidad de los personajes, qué es lo que hacía en realidad. No era decir, qué es lo que ella haría yo si fuera mujer, no, más bien era observar cómo viven y qué es lo que dicen, qué es lo que piensan, qué es lo que platican mis compañeritas de la escuela, que es lo que yo recordaba, para luego aterrizarlas en esta historieta, y las compañeras que en ese entonces me rodeaban, para ver cómo piensa la femenidad de esa otra edad, que no es lo mío, es la otra edad, es el otro género, para ver cómo aterrizaba. Cuando se le presentó esto a Sara Lovera, una periodista muy famosa en algunos círculos periodísticos, que en ese entonces era la coordinadora de Doble Jornada en el periódico aquel capitalino. Quedan 5 minutos. Sí. Ella decía, Así que vamos a no se publicó, pero cuando me regresaron del trabajo decían, oye, es que Sara Lovera no puede creer que esto lo haya hecho un hombre, porque todo lo que está representado se ve desde un punto de vista completamente femenino. Y ¿Tus bueno, fotos son visiones femeninas entonces? no sabría decirlo. Yo digo que no, porque más bien soy un hombre que está viendo mujeres. ¿Tú sentiste que en un momento dado, cuando captas tus fotos, tienes esa visión masculina sobre la feminidad? O sea, sentirte no digo que te sientas mujer, sino que cómo captas a las modelos es como esa mujer siente que así deberá ser. Fíjate, no sabría decírtelo así concretamente porque nunca me lo he planteado. Igual, a lo mejor mañana, en la mañana digo, la respuesta correcta y más adecuada era esta. Pero lo que sí te puedo decir es que con este conocimiento, esta manera de acercarme con las chicas, hacer todo este planteamiento, pues logras un poquito el poder platicar de estos trabajos, de qué es lo que yo espero como fotógrafo, y poder ganarme la confianza de ellas, de que se sientan cómodas, que no se sientan presionadas, agredidas. Yeah. Puede que yo tenga una visión masculina y que sea un hombre viendo mujeres, y es el resultado, pero trato de que no sea una visión invasiva, que las intimide, sino al revés, que las invite a estar más tranquilas. Bueno, mira, vamos a concretar ya esta primera parte, Sí. porque el tema va a dar para mucho. Tú en una ocasión mencionaste que la belleza es subversiva. Sí. ¿Por qué? Bueno, subversivo entendiendo en el que cambia el sentido de las cosas. Es decir, ¿Tus fotos son subversivas? ¿Fueron yo subversivas? creo que en algún momento cumplieron un poquito eso. La belleza sigue siendo subversiva, aunque no sean mis fotos, aunque sean pinturas. ¿Qué es lo que pasa? Presentaba yo trabajo fotográfico y ya lo dije hace rato. De pronto llegaba la gente y dice, ¿y esto por qué lo haces? ¿Por qué no haces obra como la de aquellos? Bueno, ahí hay una subversión. Es decir, estás cambiando el valor. El público, cierto público, no estoy generalizando, no todos, pero cierto público me decía, la belleza es aquella, el arte es aquel, ¿por qué lo tuyo no es como aquello? Pues porque mi visión es esta. Y al momento de que hacen ese planteamiento de que por qué esto no es como aquello, ya estás metiendo ahí un pequeño cambio, no sé si muy dramático, no sé si muy contundente, si muy radical, pero ya había ese cambio. Entonces, recuerdo que platicaste que todavía tienen mucho material de ese entonces que nunca sacaste. sí, Y que te interesaría. Entonces, tengo que conseguir un escáner y ponerme a hacerlo. ¿sientes todavía que tu material sigue siendo? Puede ser, yo habría que hacer la prueba, ¿no? Mira, como todas las obras, sea literatura, sea poesía, escultura, artes gráficas, pintura, lo que sea, ¿qué es lo que pasa?
no puedes tenerlo. Si lo tienes como un fósil, preservado con químicos, en ciertas circunstancias, dentro de un lugar en condiciones muy reservadas, porque si le da la luz se va a deshacer. Entonces es que, pues, ya que no le dé la luz, es algo que ya está muerto, es algo no antiguo, sino viejo, viejísimo. Y en cambio las obras que sí le dicen algo al público de ahora, como le dijeron hace 10, 20, 30 años, siglos, y como le pueden tener posibilidad de decirle algo al público dentro de mucho tiempo, es que la obra todavía tiene algo vivo. Yo no sé si mi obra vaya a estar viva dentro de tanto tiempo. ¿Sientes esa motivación? Me gustaría que lo tengan. ¿Por qué? Pues porque dices, mínimo ya no estuve trabajando para mi gusto. O sea, lo de menos es tomar una foto que a mí me guste, guardarla debajo del colchón y sacarla cada vez que quiero y decir, qué buen fotógrafo era, y volverla a guardar. Y se acabó, ¿no? Yo pienso que lo importante es compartirla. Bien. Ok, podemos ahorita concluir esta primera parte para Ahí para dentro de 6 años, sí. La continuación. Sí. Porque sí, los temas son interesantes y Flavio tiene un bagaje muy amplio en este tema, entonces me parece que no se agota en esta primera. Sí, no. Oye, fíjate, como anécdota, ya no le quise decir al aire, pero fíjate, Estamos grabando, ¿no? sí, hay una anécdota muy La divertida. sacamos para los A bloopers. lo mejor lo único que vamos a publicar. Sí. Más vale gorro. Un día con una amiga que era modelo de mis fotos, no digo nombre desde luego, nos juntamos en la tarde, ella y sus amigas, y nos fuimos al Sarnoso, pero no a hacer fotos, nos fuimos así a pasear, de que las amigas de la chica como que tenían curiosidad de que, oye, ese lugar, vamos. No teníamos nada que hacer en la tarde, fuimos, ya es que uno se tarda pues, 20 minutos ya agarrando carretera, así. Máximo hacer todo el viaje te tardas 3 horas en estar allá, tomarte un refresco o algo y regresarte y estar en la casa otra vez. 3 horas todo el viaje. Esta chica, la modelo, era muy muy bonita, desde luego, y sus amigas también eran guapas. Ya de regreso en la ciudad, las fui a dejar allá por donde ellas vivían. Estábamos platicando muy contentos y de pronto así, en un semáforo en rojo, se cruza por delante de nosotros una muchacha muy bonita, tan bonita. ¿Por qué no la llevé a ella? Sí, tan bonita y tan de buen cuerpo que todos nos quedamos callados, incluso las muchachas, ¿sí? Se quedaron asombradas, y yo también, de la belleza que acababa de pasar, de que y el silencio duró un buen rato, y mi amiga la modelo dice, pero yo soy más inteligente. Pues lo digo obviamente con toda la intención, porque nos cayó el peso a todos de que la que acaba de pasar era una belleza real, así de que Flavio Chicharito. sí. Entonces eso se me hizo muy divertido. No, ya fue. Listo. Ok, 32 con quién sabe cuál. Sí.